Dios bendiga a cada uno de los santos hermanos y amigos que nos escuchan en este día. El mensaje para el día de hoy lo hemos escogido del Evangelio del doctor Lucas. En el capítulo 4, versos 1 y 2 dice la bendita y eterna palabra de Dios, que la leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Gloria al Señor. Si usted espera invitados en casa y por ende quiere que sus invitados se lleven una grata impresión, lo lógico es que usted haga arreglo. Sea que su casa sea nueva o seminueva, algo de arreglo tiene que hacer, poco o mucho. Quizá tenga que arreglar habitaciones, o tenga que arreglar algo de alimentación en la nevera, o tenga que hacer algunos cambios en el salón. Pero algún arreglo tiene que hacer si espera a invitados en casa, para que ellos puedan ser sorprendidos y puedan llevarse una grata impresión. Es el caso del cristiano si espera ser poseído por el Espíritu Santo de Dios. No olvidemos que como cristianos sabemos, según las Escrituras, que podemos contristar al Espíritu Santo con el más mínimo error, equivocación. No olvidemos que Él no comparte su gloria con nadie. Él es el Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que Jesús, lleno del Espíritu Santo, el Señor lleno del Espíritu Santo, el mejor ejemplo que podemos tomar de la Biblia para lo que conocemos y deseamos tanto, que es la unción, lo tomamos del Maestro de los Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Y vemos primeramente que Él, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Bien. El primer punto que vamos a topar es que Él volvió del Jordán, pero ¿cuándo? Primero fue lleno del Espíritu Santo. Es una obligación, según la epístola a los Efesios, buscar la llenura, ser lleno del Espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo, embriagaos, pero no con vino, antes ser lleno del Espíritu. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, como cristianos no vamos a ninguna parte. Usted puede leer la Biblia, usted puede practicar acerca de las Escrituras, de la Sagrada Escritura, pero sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo, todo es palabras humanas, palabras carnales. No está el Espíritu por ahí, por lo tanto, no tiene ningún valor y ningún peso lo que usted dice. Ahora, pero vamos a encontrar 4 puntos importantes en el mensaje de hoy, porque para la unción hay unos pasos a seguir y un precio que pagar. Y el Señor Jesús fue el mejor ejemplo y es el mejor ejemplo de todos los tiempos para todos los que nos llamamos cristianos. Y es un precio que hay que pagar porque como cristianos tenemos que pagar ese precio porque las cosas del Señor son así. El Evangelio es para los valientes. El Señor, lleno del Espíritu, dice que volvió del Jordán. El Jordán es el prototipo de la santidad. Cuando Josué es llamado a llevar al pueblo de Israel a cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra prometida, le dice: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre nosotros. Note que el poder con la santidad van de la mano. Para ellos ver las señales poderosas que el Señor iba a empezar a hacer, al mando de Josué, iban a pasar el Jordán. Tenían que pasar el Jordán. Porque el Jordán es el bautizo. El pueblo de Israel fue bautizado al pasar el Jordán. Y es donde usted tiene que entender que sin santidad, el cristiano no va a ninguna parte. Sin santidad, el pueblo de Israel no iba a ver nada. Por eso dice: santificaos. Y cuando pasaron el Jordán, ellos fueron bautizados. Ese es el primer punto. Note que el Señor Jesús es lleno del Espíritu y vuelve del Jordán, o sea, vuelve en santidad. Pero acto seguido dice: y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ese es un punto importante que tenemos que tener claro. Como cristianos, caminando hacia nuestro llamado, hacia nuestro ministerio, es obligación buscar la llenura del Espíritu. Acto seguido, tiene que vivir en santidad. Y viviendo usted siendo lleno del Espíritu, viviendo en santidad, entonces el Espíritu Santo puede tomar el control de nuestra vida. Porque dice, una vez que el Señor Jesús fue lleno del Espíritu y en santidad,
Dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermanos, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva camino al desierto, en primer lugar, tenemos que entender que Dios lo que quería era mostrar, según las Escrituras, lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Porque es en el desierto donde usted va a ser probado, donde yo voy a ser probado. Somos probados como cristianos en el desierto. Porque en el desierto es muy claro y es sabido que los recursos para vivir, para subsistir, o son escasos o no existen. En el desierto es donde los recursos naturales ya son ausentes, pero es en el desierto donde usted empieza, yo empiezo, el cristiano empieza a vivir en lo sobrenatural. Para Dios mostrarle al pueblo de Israel los milagros, los prodigios, lo sobrenatural, ya ellos tenían que ser quitados de los puerros, de los ajos, de la cebolla y de todo lo que consumían en Egipto, de todos los recursos naturales que tenían a la mano. Cuando vieron su nuevo estilo de vida, es donde entran ellos en temor, con miedo. Bueno, ¿está Jehová entre nosotros o no está? Porque ya el maná lo tenían que recoger diariamente, excepto el viernes que lo tenían que coger en doble porción. ¿No? Por lo tanto, ya empiezan a ver que las cosas empiezan a aparecer conforme a la voluntad de Dios y en los tiempos del Señor. Ya se tienen que regir bajo un mandato, bajo unos preceptos y bajo unas órdenes que son directamente dadas por Dios a través de Moisés. El agua, todo vieron ellos, el maná, luego las codornices, vieron cómo la columna de nube los guiaba de día y la columna de fuego de noche. Entonces es ese estilo de vida, el nuevo estilo de vida, el cual ellos estaban aprendiendo, lo que les llenó de temor. El desierto en sí va a sacar lo que hay en su corazón, pero el desierto en sí es de bendición, porque es en el desierto donde usted va a empezar a vivir y a ver lo sobrenatural. Entonces Dios dice la palabra de Dios, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. O sea, el pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto, hasta que se acabó. Dice la Escritura que cuando ellos llevaban 38 años, ya la generación esa que había salido de los hombres de guerra de Egipto se acabó. Pero 40 años vagaron por el desierto. Hermano, es en el desierto donde usted va a ver lo sobrenatural. Porque es importante entender que Dios usted lo tiene que sacar de la comodidad. Y lo tiene que sacar y llevar hacia área donde usted no va a echar mano de lo que usted tenga al alcance, sino que usted tiene que aprender a vivir y a depender de Dios. El cristiano tiene que vivir y a depender de Dios. Eso que quede muy claro. Si usted quiere caminar hacia su llamado, hacia su ministerio. Dice, por 40 días, y era tentado por el diablo. Por 40 días. Por 40 días. El primer punto fue que él volvió del Jordán en santidad. El segundo punto fue que él fue llevado por el Espíritu al desierto. El tercer punto que vamos a ver aquí es que por 40 días, fue llevado al Jordán por 40 días y era tentado por el diablo. Es conocido y es a sabiendas de todo el pueblo de Dios que es en los momentos en que usted vive en más comunión con Dios, en que usted vive en obediencia, que usted vive en santidad, cuando usted más busca de Dios, cuando más es atacado. Pero eso es normal. Eso es normal porque usted tiene que ser probado. Pero no olvide que todo tiene un tope. Y el mejor ejemplo lo tenemos del Señor Jesús. Fue llevado al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Por 40 días. Si usted para sacarse una carrera secular, terrenal, la más corta tiene que estudiar 4 o 5 años. Imagínese usted para coger las cosas celestiales que están arriba. Hay un precio que pagar. Pero note que dice, en el cuarto punto dice, y no comió nada.
Ese es el punto central. Porque para usted caminar al llamado de Dios, a los propósitos de Dios, usted tiene que someter la carne a la obediencia. Usted tiene que poner la carne en el asador. El Señor Jesús fue tentado en toda tentación real, pero Él no claudicó. Entonces dice que no comió nada en aquellos días, durante 40 días, que es el momento cuando lo empieza a tentar el diablo, en esos 40 días. Hermano, es verdad, y quizás no hubiese sido pecado que lo hubiese comido, pero Él no puso por delante sus intereses personales, y no usó la unción que tenía en ese momento para sus intereses personales, porque sobre esos intereses personales estaba la palabra de Dios. O sea, el Señor Jesús no le dio prioridad a la carne. Porque si usted sigue el pasaje bíblico, en las 3 tentaciones que le hace Satanás para allá, le dice: si eres hijo de Dios, 2 veces de las 3, 2 veces ataca su identidad. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y ahí le podemos ver que Él no da prioridad a la carne, no, porque la palabra de Dios estaba por encima. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás ataca su identidad. Hermanos, hay unos pasos importantes a seguir. Como cristiano, como creyente, usted no puede darle la más mínima ventaja a la carne. No puede subestimar la carne. Tenemos que aprender mucho del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando la carne se levanta, se entrona. Por eso dice la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vosotros. ¿Y quién es el que se entrona? Alguien que reina. Y esa es la carne, la cual el Señor Jesús nos mostró que sí se puede. Pero ¿cómo se puede? Siendo llenos del Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo y viviendo en santidad, pagando un precio. Y ese precio es también metido dentro de los ayunos. 40 días de ayuno del Señor Jesús. Fue lleno del Espíritu, volvió del Jordán, y una vez que vuelve del Jordán, es llevado al desierto por el Espíritu, porque tenía que pasar ese proceso. Y en el Espíritu es donde, en el desierto, es donde el diablo lo tienta. Y de las 3 tentaciones que le pone, 2 son para atacar su identidad. Porque siempre el enemigo va a quererlo sacar a usted de su posición como hijo de Dios. Va a querernos hacernos claudicar y descolocar de la posición que tenemos ante Dios como hijos. Eso que nos quede muy claro. Pero, hermanos, es impresionante el ejemplo que tenemos del Señor Jesús. Lleno del Espíritu, vuelve del Jordán, lleno del Espíritu Santo, vive en santidad, pasa un desierto, no un desierto de 1 o 2 días, 40 días, en ayunas, es tentado por el mismo Satanás. Hermano, pero en el verso 14, el Señor Jesús, vemos lo que pasa. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cuándo volvió en el poder del Espíritu a Galilea? Cuando Él cumplió el proceso. Fue lleno del Espíritu, vivió en santidad, fue al desierto, Él soportó las tentaciones del enemigo, no le dio rienda suelta a la carne. Este es el punto central. Él no le dio rienda suelta a la carne, aunque durante los 40 días dice que Él tuvo hambre. Al final de esto tuvo hambre, y fue donde lo atacó el enemigo. Pero Él no puso por delante la carne, no. Porque la palabra de Dios tenía más peso. Él no hizo lo que hizo Esaú, que vendió por un plato de lentejas su primogenitura, no. El Señor Jesús fue tentado con tentaciones reales. Y vemos en el verso 14 que Él volvió en el poder del Espíritu. En el verso 1 dice que Él, lleno del Espíritu Santo, pasó ese proceso. Pero en el verso 14, cuando pasa ese proceso, Él vuelve en el poder del Espíritu. Son 2 cosas diferentes. Ser lleno y ser lleno del Espíritu
y luego vivir en el poder del Espíritu son dos posiciones diferentes, pero que la una no puede estar sin la otra. Pero en todo esto, el peso que tiene es la santidad, la obediencia. En todo esto, él sometió la carne. Para él poder volver en el poder del Espíritu, él sometió la carne al asador. Él pasó el proceso, pasó el desierto. Los desiertos no son tentación. Tenemos que pasar desierto porque tenemos que ser probados para ver qué es lo que hay en nuestro corazón como el pueblo de Israel. Hermanos, si camina hacia su llamado, déjeme decirle que estos son procesos que los pasó el Señor Jesús. Y si Él, siendo Dios, pasó esos procesos, ¿no?, cuanto más nosotros. Que el Señor nos dé fuerza, pero sobre todo, que el Espíritu Santo se entrone en nuestra vida, gobierne nuestra vida y haga su santa voluntad. Porque vamos camino a nuestra tierra prometida. Y queremos vivir en la unción y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios me los bendiga y Dios me los guarde, mis santos hermanos. Amén.